Como ustedes ven ahí, nosotros nos parece que es impensable hablar de la legislación que compone el Sistema Nacional Integrado de Salud por fuera de lo que es el proceso de construcción permanente que una reforma compleja del sistema de salud requiere. O sea, estos procesos no se dan de un día para otro, no son procesos que nunca estén terminados, son procesos permanentes y es muy importante el papel que tienen los actores y muy particularmente el papel de los trabajadores en ese proceso de transformación. Yo voy a repasar en estos 40 minutos, media hora, 5 puntos. Por un lado, la evolución histórica y conceptual de los sistemas de salud en América Latina, en el mundo, lo que hay sobre qué son los sistemas de salud, qué componentes tienen que tener. Acá voy a repetir con un poquito más de detalle algo para los que estuvieron en la actividad que se hizo en Antel, algunos de los temas que yo planteé allí sobre el tema de la evolución conceptual de los sistemas de salud, de para qué y cómo funcionan los sistemas de salud. No importa repetirse, lo que se trata es volver a esos conceptos y ver cuánto esos conceptos están en las leyes y en las normas que regulan el sistema de salud. En segundo lugar, tratándose del marco legal de la reforma, me pareció importante, aunque algunas cosas parecen muy obvias, después no lo son tanto, hablar del marco conceptual del derecho a la salud. Por cierto, esta presentación se la podemos mandar por correo, la pueden tener ustedes, o sea que es para compartir. En tercer lugar, hablaríamos de la visión política de la reforma, cuánto dialoga con los temas anteriores, con la evolución, con lo mejor de lo que tienen que ser los sistemas de salud, cuánto dialoga con ese marco conceptual del derecho a la salud, que es un tema central de la reforma. Por otro lado, vamos a hablar de la estrategia de implementación, cómo se implementó la reforma, qué componentes tuvo, qué fortalezas y qué debilidades hubieron para concretar la reforma y sigue habiendo para concretar la reforma, los componentes que la reforma tiene. En cuarto lugar, vamos a hablar propiamente de para los que se nos llamó, que son los elementos principales. Sería imposible hablar de todas las leyes, de todo lo que tienen las leyes que conforman el Sistema Nacional de Salud. Siempre se habla de una, la Ley 18.211, pero el sistema tiene 7 leyes que en un periodo muy corto de tiempo se hicieron para que hubiera reforma. Es interesante ver eso también, porque a veces se pierde de vista que en Uruguay no había habido leyes grandes sobre el sistema de salud desde el año 34. Desde la Ley Orgánica de Salud Pública, que es el año 34, no había habido leyes globales sobre el sistema de salud, a excepción de la ley de trasplante de órganos y tejidos, que es del 74, también del momento de la dictadura, y de la ley, una ley que regula las instituciones de asistencia médica colectiva, pero que es una ley muy parcial. Leyes integrales, o sea, opinar sobre el sistema de salud se iba llevando, andando el carro se acomodan los zapallos. Y ahí así le iba el sistema de salud, porque uno ahora mira todos los problemas que el sistema de salud tiene, pero olvida la crisis de gobernabilidad, el colapso que tenía, la inequidad que tenía el sistema de salud antes de que funcionara el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y finalmente, aunque me decía Leda que va a ser un tema que lo van a ver en el módulo 3, me permití tomar el tema de cuánto, por lo que tiene como implicancia para los trabajadores de la salud, cuánto la participación social está prevista y cuánto está utilizada por parte de todos los trabajadores la habilitación que la ley hace de la participación. Porque uno puede tener leyes, pero las leyes no se usan. Yo siempre pongo el ejemplo, repito, yo a veces uno va aprendiendo de todas las áreas, pero la habilitación de un derecho no quiere decir que se ejerza. Una curiosidad, Uruguay fue de los primeros países del mundo y el primero de América Latina y la región que tuvo la ley del divorcio, 1918. Pero el ejercicio y la puesta en práctica de divorcios en el país empiezan a finales
de la década de los 60. Hoy son la norma, el 50% de quienes nos casamos en algún momento nos separamos. Pero al margen de ese comentario, ahí se ve la distancia que hay entre la habilitación de un derecho y el ejercicio de ese derecho. Y con la participación y con el derecho a la salud pasa lo mismo. Algunos derechos son más imperiosos y la gente trata de ejercerlos más rápidamente. Bueno, esto es lo que vamos a recorrer ahora en este rato. Ahí tenemos que hay dos modelos, dos paradigmas de desarrollo. Uno que toma el desarrollo social y el papel del Estado como elementos donde la salud es un derecho social y una responsabilidad del Estado. Y hay otro que todo lo basa en el desarrollo económico y en el mercado. La vida se da en la tensión entre estos dos paradigmas. O sea, no es que vivimos en un mundo ideal donde el Estado garantiza el desarrollo social y no hay mercado. No, mercado hay, estamos en una sociedad capitalista. El tema es que hay interacciones. De lo que se trata es de ver cuánto gana el campo o el paradigma del desarrollo basado en el derecho social y cuánto la salud deja de ser una responsabilidad individual. Y vaya si esto tiene que ver con lo que la reforma del sistema de salud. Entonces ahora sí lo tenemos con animación y no en plano. Tenemos que hay la salud como derecho social y como responsabilidad del Estado y vemos que esto igual hay interacciones. Entonces, el desarrollo social se relaciona con el mercado, o sea, de alguna manera el modelo de prestación que tienen las instituciones privadas, si bien es un privado social, las instituciones de asistencia médica colectiva, las instituciones en las que trabajan todos ustedes en tanto FUS, sin embargo tienen una forma, en muchos aspectos adoptan formas de mercado. Y el Estado, naturalmente, que también tiene interacciones con el desarrollo económico, y el desarrollo económico es fundamental. Por lo tanto, esta infografía, este esquema, es para decir que si bien trabajamos al lado del azul, en este caso, al lado de garantizar un paradigma de desarrollo que jerarquice el desarrollo social y el papel del Estado, lo hacemos inmersos en una realidad social en donde hay mercado, donde el mercado distribuye y asigna de mejor o peor manera de acuerdo a la política, y donde el desarrollo económico, que es imprescindible, está o no al servicio de bienes públicos, al servicio de garantizar el bienestar de la gente, y no un mercado al servicio de garantizar el interés de los propietarios de los medios de producción. Todo esto sería un gran motivo de curso, pero queremos colocar que la reforma de salud no está ajena a estas tensiones. Entonces, la evolución del sistema de salud tenemos que en el siglo XX, hasta el principio del siglo XX, teníamos que lo que había en materia de salud era asistencia pública y caridad para pobres e indigentes. Los propios hospitales y los sanatorios empezaron un poquito antes del inicio del siglo XX, pero la medicina se ejercía de manera individualizada por el trato del médico con la persona, una medicina que podía acometer problemas de salud mucho menos que los que ahora puede acometer, sin tecnología, sin antibióticos, sin todo lo que aparece a mediados, porque uno cree que, no, la medicina tal cual hoy la conocemos tiene 40 años de historia, 50 años de historia. La que hoy conocemos y la que conoceremos en 20 años tiene 3 años de historia. El avance exponencial de la medicina es total. Entonces, a principios de siglo había hospitales que eran más centros de contención de los carentes de recursos, de los indigentes, pero no había instituciones para prestarle atención a la gente que podía pagar. Ella se atendía con un médico personal, individual, que lo atendía. A partir de los 20 y los 40, ya con un proceso de consolidación de la industrialización, aparece la seguridad social, es muy temprana la seguridad social, el modelo de Bismarck, que fue seguridad social formalizada para los trabajadores industriales. En la década de los 50, de los 70, algunos, y después de la Segunda Guerra Mundial, aparece el Estado benefactor, desarrollado sobre todo en Europa, donde y también en los países del socialismo real, donde el Estado garantizaba servicios de salud universales, garantizados por el financiamiento estatal. Este es el servicio de salud
inglés, el sistema de salud inglés, etc. En los 80 y 90 se vino la pálida. El neoliberalismo, y sobre todo en América Latina, desarrolló reformas que apuntaron a decir, bueno, la salud para todos es una quimera. Vamos a darle salud a cada quien a la medida de lo que puede pagar. Y se empezaron a crear las canastas de prestaciones, te doy esto, te doy lo otro, y por eso el modelo mutual, que era un modelo de alguna manera de seguridad social a la uruguaya, se empezó a romper, porque en definitiva no se podía financiar la salud si no era con el sistema que había de financiamiento. Entonces las mutualistas, las instituciones de asistencia médica colectiva empezaron a quebrar, a fragmentarse, y del 90 al 2005 cerraron 20 mutualistas. Ustedes son, ya lo dijo la encuesta, muy jóvenes, algunos capaz que todavía recuerdan, pero hubo un periodo en el cual las mutualistas caían como moscas y cerraban. Y eso era producto de que se quería privatizar la salud. Se decía, el que puede pagar, que pague, y el que no, que se atienda en hospitales de campaña. Entonces se empezó a segmentar el sistema de salud. Y esto no fue hace tan lejos, fue entre los 90 y el 2000, 2000 y pico en el conjunto de la región. La reforma nuestra empieza en el 2005, como ustedes saben. Y ya en el siglo XXI, con mucho optimismo para mí, porque esto lo hice para una presentación anterior, se viene, pero con grandes tensiones y con grandes acechanzas, la idea de concebir a la salud como una protección social universal y como un derecho ciudadano, como un derecho de la gente. Ojalá que ese rojo del siglo XXI se consolide, porque siempre las tendencias a volver a los 90 y a volver a decir la salud la pague el que la pueda pagar, es un verdadero desafío que tenemos siempre y que no será, entre otras cosas, si los trabajadores, todos, y los de la salud en particular, defienden el derecho universal a la salud como bien público y como derecho fundamental de las personas. Esta es una infografía que es prácticamente una manera distinta de decir lo anterior. Simplemente le ponemos otros nombres a las cosas para entendernos un poco más. A comienzos del siglo XXI recién empieza la seguridad social. Después viene la crisis del 29 como modelo de desarrollo, es el modelo de sustitución de importaciones. Entonces ahí empieza el Estado a buscar la manera de proteger a través del empleo. Después viene la austeridad fiscal, ¿le suena, no? Se vuelve a hablar de austeridad fiscal, por eso que hay que prender todas las luces rojas. Está muy bien, hay que cuidar la economía, pero cuidado, no, ni calvo ni con dos pelucas. Hay que ver que ese cuidado de la estabilidad económica no nos lleve a perder de vista derechos sociales. Entonces, eso es la crisis de la deuda. Y después tenemos el periodo actual, donde aquí fui menos optimista que en la infografía anterior, y dije que hay dos modelos en disputa. Un modelo de competitividad sistémica, que es un modelo que lo que busca es la ruptura de la solidaridad y que el Estado rescate, saque de abajo de la línea de flotación a los pobres. O sea, es un modelo subsidiario. El Estado tiene que estar para que no se nos mueran, sacar a los que no pueden pagar y atenderlos un poco. Cuidado que la Constitución uruguaya todavía dice eso. Artículo 44 de la Constitución, y está en el ejercicio que yo les voy a dejar. ¿Cómo cambiaría la Constitución, lo que dice hoy la actual Constitución vigente? Pero lo que es interesante es esa, es la idea, darle salud a los que pueden pagar y que el Estado sea promotor de los que no pueden, le garantice algo mínimo, una canasta básica a los que no pueden pagar. Y el otro modelo es un modelo de sistema de protección social universal con garantías exigibles, donde el Estado no le da solo a los que no pueden pagar, sino que el Estado es el garante de la salud para todos y hace que paguen los que tienen más en ese modelo para garantizar la salud de todos. Entonces, un modelo totalmente distinto que el Estado como protector de los pobres, pero de manera subsidiaria y con una calidad de atención muy diferente. Veremos después cuánto la reforma contempló estas ideas. En definitiva, esta es una tercera manera ya más política de presentar el tema. Ahí tenemos una crisis de la seguridad social que se acompañó de una crisis del Estado benefactor,
vino la necesidad de hacer reformas sectoriales. Las reformas son malditas, nosotros llamamos reforma de salud porque venía la onda de llamar reforma, pero las reformas se hicieron para recortar los sistemas de salud. En realidad yo creo que hay que hablar de sistemas de salud integrales. La globalización y un nuevo orden económico que llevaron a que hubiera... pero ese proceso se dio junto con la democratización. Entonces, ¿la democratización qué hizo? Hizo que llegaran a los gobiernos que tenían intenciones de garantizar derechos, y ahí vinieron cambios en los sistemas de salud. Y eso pasó en casi toda América Latina. Hoy se discute mucho en América Latina, hay muchas cosas que pasan y pasarán y pasaron en América Latina. Pero hay que tener presente que el acceso en el derecho a la salud fue una cosa que se conquistó del 2000 para adelante en muchos países de América Latina, países donde no había llegado nunca ninguna atención médica. Y en países como Uruguay, donde la atención médica era bastante socializada, entre comillas, se logró que fuera socializada con un grado de equidad en el acceso muy diferente al que existía antes de la reforma. Entonces yo acá ponía viejos vinos en toneles nuevos, porque hay cosas que se vienen hablando hace años. Y uno al final dice, bueno, pero esto me lo cuentan. Yo cuando entré a la FUS alguien me habló del APS, de la atención primaria de salud, me habló de la participación comunitaria, de la participación social. Pero fíjate todo lo que hay ahí. Entonces yo creo que hay como una sopa de siglas. Y también hay una suerte de cosificación de las ideas. Hay que tener cuidado que las ideas que cualquiera las puede usar, acá viene mañana cualquiera que va a romper todo y te dice yo quiero hacer un sistema, porque como salud nadie puede decir que es pecado mortal decir que no es para todos, yo quiero una salud para todos, quiero atención primaria, y después hace todo lo contrario. Eso pasó en reiteración real en nuestro país. Siempre se habló de que todo se lo quería para todos, que se lo quería de calidad, que se quería atención primaria, y después se hacía muy poco. Aún hoy, aún en el periodo que a mí me tocó tener responsabilidades, no le saco, lo digo no por autorreferencial ni por batirme el parche, nosotros decíamos algunas cosas que había que hacer y no las podíamos hacer plenamente. O sea, aún este gobierno no hace hoy las cosas que anuncia que hace. Y el gobierno que yo integré tampoco, y sobre el cual yo tenía responsabilidad directa, porque una cosa es decir y proclamar lo que hay que hacer, otra cosa es lograr, y ustedes lo saben como sindicato concretamente, que las cosas pasen, hacer que las cosas efectivamente pasen. Pero bueno, ahí tienen promoción de la salud, ciudades saludables. Bueno, hay toda una... Ustedes se quedan con el coso, verán, hay todo lo que se dijo sobre formas de salud. Pero no solo eso, también hay distintos modelos de formatos institucionales de sistemas de salud. Esta es una gráfica, un cuadro muy interesante que es del doctor Leukovic, debía haber puesto la fuente, las tres cuadros que vienen a continuación. Yo no me voy a detener, le voy a pedir que al que tenga interés y tiempo de trabajar y de profundizar en este tema, vuelva cuando tenga la presentación sobre este tema y trate de profundizar sobre las diferencias que hay entre Servicio Nacional de Salud, Seguridad Social, Seguro Comercial y Asistencia Social en la Salud. Son tres modalidades diferentes. Voy a ir a la que viene acá, la tipología de Terris en los 80. Yo soy administrador, soy médico, dije antes, no soy abogado, que voy a hablar sobre todo de temas jurídicos, y soy especialista, me hice el posgrado de políticas de salud. Entonces hace años que vengo trabajando en el tema de los sistemas de salud, no solo en OPS, sino que ya de antes. Y Terris en el año 80 ya hacía 3 categorías de sistemas de salud. Entonces decía que están los servicios de salud que son financiados por impuestos generales, integran financiamiento y seguro, de manera vertical quiere decir que lo que se financia también se asegura, o sea, lo hace la misma institución. Son de cobertura universal y se crean, las decisiones están mediadas por leyes y por normas administrativas. Después están los seguros sociales, que están financiados por contribuciones basadas en el empleo formal, lo que era DICE antes, y en parte lo que es hoy el SNIS. El SNIS es una hidra de 2 cabezas entre Servicio Nacional de Salud y Seguro Nacional de Salud.
Y después lo vamos a analizar, y capaz que para el ejercicio también, yo quería poner ejercicio sobre esto porque la gente dice, no te pongo al SNIS, lo pongo como seguridad social. Si es seguridad social, es una seguridad social ampliada. Ya va a ver por qué es ampliada. Pues si no, la seguridad social garantiza la seguridad del trabajador y punto. Incluso cuando se jubila no se la garantiza más. La clásica. Entonces están los servicios de salud como el inglés, los seguros sociales como el francés, que es un seguro social ampliado, porque tiene características también casi de servicio, y después están los seguros privados comerciales, que son múltiples financiadores, aseguradores a proveedores en competencia, con afiliación voluntaria, con coberturas diferenciadas según el que puede pagar y con procesos y deciden las empresas. Esto es lo que querían la reforma de los 90, crear seguros privados donde cada quien, parecía muy libre eso, eligiera lo que quería. Ahora, claro, después que repartís así, a algunos no les toca nada. Vos te podés pagar las Blue Cross Blue Shield, para nombrar a ninguna uruguaya pura, pero la puedo nombrar también, y que los demás se arreglen como puedan. Y eso es muy libre, eso es lo que llaman la libertad de mercado. Estas son la tipología de instituciones que puede tener un sistema de salud. Repito, acá arriba hay cosas distintas, más desagregadas de este cuadro, resumen que acabo de mostrarles hace un rato. Derechos humanos fundamentales. ¿Qué tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser? Universales, o sea, para todos. Universal quiere decir eso, no queda nadie afuera. Todo habitante, ni siquiera hay que decir todo ciudadano. A mí me pasó cuando fui a defender, no me da vergüenza decirlo, porque yo iba no desde el derecho, sino de la política y desde la salud, que habíamos puesto en el primer proyecto de ley, habíamos puesto los ciudadanos. Y tuvimos una crítica, por cierto, de la oposición, pero que era correcta en este caso, quizás la única que tuvimos que admitir, que no podía decir una ley, porque uno habla mucho en derechos de ciudadanos, y una ley que diera integración universal no era de ciudadanos, era de habitantes, porque desde el punto de vista legal, el menor de 18 años no es ciudadano, no tiene ciudadanía, entonces en realidad es una ley que cubre a los ciudadanos. Dirán qué error grueso, pero lo cuento porque acá es así. Entonces son universales porque son para todos los habitantes residentes, que es lo que dice la ley. Son indivisibles. Uno no puede decir, te doy un cacho de salud. Parece obvio todo eso. Son irrenunciables. Son inalienables, o sea que nadie los puede agredir, nadie los puede enfrentar, nadie los puede cuestionar. Son interdependientes, o sea, derechos fundamentales en la vivienda, la educación, la salud, los que están ahí se relacionan. Es muy difícil tener derecho a la salud si no tenés derecho a la educación. Y es muy difícil tener derecho, o imposible, estoy diciendo difícil como recurso retórico, a la educación si no tenés derecho a la salud. Son iguales, no hay jerarquías ni diferencias entre ellos. Y deben tener en cuenta particularidades nacionales y regionales. O sea, los derechos deben tener en cuenta que hay cultura. O sea, tampoco los derechos son una verdad revelada para siempre. Se dan en un contexto social que le da determinados valores. Y son, en ese sentido, una cosa importante a tener en cuenta para pensar leyes de la salud. Junto con derechos hablamos de políticas públicas. Ustedes lo escuchan muchas veces. ¿Qué son las políticas públicas? Son, en primer lugar, o cómo son las políticas públicas, qué características tienen. Primero, son intencionales. ¿Qué quiere decir esto? No vienen como un designio divino, no son un dato climático, no son una tormenta, no son un accidente. Se dan por acción o por omisión del Estado. O sea, existen, capaz que podría decirse de una manera más directa, para que nos entendamos, requieren de voluntad política. Las políticas públicas no son una cosa técnica, es lo que se quiere. Es igual que ahora con el tabaco, permítanme la discreción, y no discreta. Se dice que la política de tabaco se hizo porque el apoyo internacional, porque el derecho de salud, no. Se hizo por una sencilla razón, porque hubo voluntad de pisar callos,
hubo voluntad de enfrentar multinacionales grandes. No es un tema técnico, es un tema primero político, después está basado en elementos técnicos. Pero lo que determina que una cosa pase es la voluntad política que una cosa pase. Decisión política del presidente de la República para que acontezca, cumplimiento de eso y ir contra lo que sea. Y es mejor una batalla dada y perdida que una batalla no dada. Y si una batalla hay que darla, hay que darla. Entonces, las políticas públicas no son un fenómeno climático, son una decisión política. Por otro lado, las políticas públicas son complejas, no es coser y cantar. Se mueve, todo se mueve. Y para que haya políticas públicas, nosotros a veces, individual y colectivamente, hacemos cosas para trancar que haya una política que defienda el interés general. Y tiene que haber otros que nos ayuden a que eso no acontezca. Los sindicatos son fundamentales para cambiar, pero algunas decisiones de los sindicatos son centrales, decisivos, pero algunas decisiones puntuales de los sindicatos pueden trancar el desarrollo de una política pública. No es neutral. Entonces, son intervenciones complejas y resultan de interacciones y relaciones entre las partes que las componen. Esto traducido es que las políticas públicas requieren de correlación de fuerzas. Por eso yo quiero un sistema de salud en el cual los trabajadores tengan un papel decisivo, porque el interés de los trabajadores, aunque me traiga de la mano algún interés que me tranque la posibilidad del desarrollo de la salud, y eso pasa, podemos poner ejemplo, me va a traer siempre más virtudes para tener el mejor sistema de salud que debilidades. Y además las políticas públicas son interdisciplinarias, o sea, requieren de más de un conocimiento, son sistémicas, tienen que tomar globalmente el sistema y tienen que tener un enfoque que asegure integralidad tanto en la formulación de la política pública como en la implementación, en el monitoreo y la evaluación, o sea, en cómo medimos el funcionamiento de la política pública. La salud es un derecho humano fundamental, esto lo voy a decir 1000 veces, es un bien público, o sea, no se vende, ni se compra, ni se paga, es como el agua y el aire, se tiene o se debería tener, eso quiere decir bien público. Se accede sin ninguna intermediación, o debería accederse sin ninguna intermediación. Es obligación de los estados y los gobiernos que deben respetar, proteger, promover y cumplir con el derecho a la salud, y es objeto de cooperación internacional, económica y social entre los países. Declaraciones internacionales sobre el derecho a la salud hay múltiples. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para empezar, y todo lo que ustedes tienen ahí, Protocolo San Salvador, Carta de Naciones Unidas, Corte Interamericana, etc. Tienen el PowerPoint, la presentación para referir toda la cantidad de cosas que el mundo ha dicho en los últimos 60 años, 70 años, sobre el derecho a la salud. Antes ni se hablaba de esto. Cuando se hizo la Constitución de la República, que la actual hereda esa Constitución de la República, el derecho a la salud no existía, ya lo verán en el ejercicio. ¿Qué dice el artículo 44 de la salud? No dice que sea un derecho universal, dice que la salud es, el Estado tiene obligación de cubrirla para los pobres o carentes, solo a los pobres o carentes de recursos. O sea que tenemos una Constitución que es previa a una cantidad de derechos internacionales y protocolos que el país firmó con posterioridad a la Constitución uruguaya. No es que me haya vuelto anticonstitución, señalo y destaco en un taller sobre institucionalidad del sistema de salud que la Constitución uruguaya tiene una visión recortada del derecho a la salud que corrige la ley o las leyes que rigen hoy el sistema de salud. La salud es un derecho social que es un derecho básico y necesario. Es un derecho universal, incluye el derecho a la libertad,
que es el derecho a controlar la salud, su salud de las personas y su cuerpo. Es un derecho de carácter prestacional, o sea que no es un derecho programático, retórico. Es un derecho que hay que salir a asegurarlo en concreto. Y por lo tanto es un derecho que requiere de prestaciones. Y como dice, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación. Es interesante porque estos son marcos conceptuales que uno parece que son muy obvios, esto lo dicen muy rápido, aquello que yo decía hoy de la cosificación. No, si uno digo que tengo derecho a la salud, después tengo que garantizar no solo curarla o tratar de curarla, sino de prevenir. Y ese derecho también está en el derecho a la salud. Es un derecho de carácter progresivo y es un derecho vinculante. En estas dos cosas, que no son de mi campo de conocimiento estricto, pero que tuve que aprenderlas con sabor, con rigor, me voy a detener un segundo. Depende de la disponibilidad presupuestal. Uno puede partir, decir, quiero el derecho a la salud como el de la vivienda y lo garantizo. Es progresivo, lo voy garantizando a medida de lo que tengo, de lo que el desarrollo económico y el margen presupuestal que tengo. Pero cuidado, eso no debe justificar la inacción prolongada. O sea, lo tengo que ir garantizando cada vez más y no volviendo para atrás. Y tampoco diciendo no puedo y no lo doy. Y esto es muy importante, porque si hay un derecho tengo que buscar la manera de garantizar. Pues su satisfacción no puede ser diferida ni regresiva y tiene que ser siempre a más. Y además es un derecho vinculante. ¿Por qué? Porque permite reclamar al Estado o a un privado el cumplimiento de una prestación, pues su carácter progresivo no respalda la inacción estatal, sino que obliga al Estado a actuar con plazos razonables y a ejecutar políticas concretas y permanentes. Entonces acá lo que estoy fortaleciendo es la idea que para defender que funcione un sistema de salud con carácter integral, tenemos herramientas del derecho internacional que respaldan absolutamente las reformas que, por ejemplo, hemos impulsado en Uruguay. Respecto de la visión política de la reforma, voy a ir rápido sobre este tema para hablar de las leyes. Por un lado, decir que la reforma uruguaya se basa o tomó como elemento muy importante una definición de la Conferencia Sanitaria Panamericana. Esto lo presenté en mi alocución, en mi presentación por Más Salud en la Torre de Antel. Porque a mí siempre me llamó la atención que en el 2002 la OPS dijera que había que garantizar a todos los ciudadanos, acá se equivocó la OPS, era a todos los habitantes, la protección social universal en materia de salud, eliminando todas las desigualdades evitables en la cobertura, el acceso y la utilización de los servicios de salud, para que cada uno reciba atención según sus necesidades y contribuya al financiamiento del sistema según sus posibilidades. Aquí el Organismo Regional de la Salud tomó un viejo principio del político y social que marca a la sociedad moderna, que es ni más ni menos que el propio manifiesto comunista, que establece a cada cual según su necesidad y de cada quien según su capacidad. Pero eso aplica totalmente a la salud. Uno puede discutirlo en un montón de planos, no es mi tarea discutirlo hoy, pero que en salud hay que darle a cada quien lo que precisa, y además parece bastante obvio, y recibir de cada quien lo que tiene, y no darle de acuerdo a lo que puede dar, parece que es el agujero del mate, ya que estamos en una charla uruguaya. Más adelante, en el 2006, en una charla, en una inauguración, no recuerdo yo de qué era, en la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, recuerdo muy bien esa reunión porque teníamos una gran expectativa, habíamos trabajado con el presidente Vázquez en la presentación, él quería hacer la presentación pública, 2006, ya había una ley de presupuesto que tenía 2 artículos que hablaban del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y Vázquez presenta allí el rumbo general de la reforma y dice: la meta que nos proponemos es que todos los uruguayos
pueden recibir una atención integral de igual calidad mediante un sistema nacional, público y privado, privado sin fines de lucro y financiado por un seguro nacional de salud, o sea, lo que después vino a ser el FONASA, todavía no hablamos del FONASA, con aporte equitativo, donde paguen más los que tienen más y menos los que tienen menos. Que pagan más los que tienen menos, los que tienen más y menos los que tienen menos, es más o menos así. Hay imperfecciones al sistema. Que reciben atención de igual calidad es un tema discutible, pero este es el rumbo. Este es lo que hay que defender que pase con el sistema de salud. En definitiva, que tengamos un sistema como derecho humano esencial, como bien público, como responsabilidad de Estado y de gobierno. La reforma será el marco de otras reformas, del intento de reformar el Estado, de la reforma tributaria, de una red integral de protección social. O sea que tampoco se puede ver la reforma de salud en el vacío, hay que verla en el marco de un proyecto social nacional de gobierno, que el país viene tratando de impulsar desde el 2005 en adelante. ¿Y cuáles fueron las cosas que intervinieron de manera más sustantiva para que esto pasara? En primer lugar, la elaboración problemática partidaria del partido de gobierno. Cuidado que este articulado, tal cual está acá, lo he presentado en muchas conferencias que me ha tocado dar sobre el sistema de salud uruguayo. De nuevo, esta no es una cuestión autorreferencial, puede parecerlo, capaz que lo es en algún punto, pero lo que quiero marcar con esto, que cuando nosotros vamos a hablar de la reforma uruguaya decimos, no, cuidado, la reforma uruguaya pudo ser porque había una hoja de ruta política y social que decía que el sistema de salud debería ir por aquí. Y le voy a poner, cuando estemos hablando de ahora en un rato, del Congreso del Frente Amplio del 2003, qué cosas decía el Congreso del Frente Amplio del 2003. Creo que lo tengo acá. Esto del 2003 no le puse una línea. Cuando voy afuera no lo muestro con esto, porque parto de la base que me creen. Acá también pueden creer porque muchos de ustedes pueden haber sido hasta protagonistas de este Congreso, haberse enterado que existió. Pero fíjense lo que decía la resolución del Congreso. Que se creaba un sistema nacional integral de salud, así le pusimos en la ley. Que sus principios básicos eran los que tiene la ley. Que el SNIS iba a ser dirigido por una Junta Nacional de Salud, es lo que dice la ley. Que el SNIS iba a financiar por un Seguro Nacional de Salud con aporte en función del ingreso familiar, con un mínimo no imponible, es lo que dice la ley. Y que el derecho iba a ser a una cobertura integral de servicios de salud. Que el Estado iba a complementar lo que ahora le llaman déficit, los ingresos con un aporte presupuestal, no es déficit. Ya la reforma de salud tenía esa definición. Y que las instituciones iban a cobrar diferencias según sexo y edad y sobre cuotas que financien promoción y prevención de salud, o sea, metas prestacionales. O sea que en el 2003 hubo un partido de gobierno que dijo voy a ir por acá. Y en el 2008 ese partido de gobierno hizo una ley que cumplió con todo lo que decía el Congreso Prestacional. Esto podría ser obvio, pero no es lo que pasa con las definiciones de la política y lo que quieren el movimiento social. Entonces, yo lo quiero destacar hoy, y como le dije antes, lo decimos afuera, porque si no las cosas no pasan. Si no hay voluntad política y si no hay presión social para que las cosas pasen, el mejor ministro de salud no reforma la salud. Porque hay demasiados niños, demasiados intereses en juego para que las reformas se produzcan. Por eso que desde el 34 no había una ley integral de salud. Entonces, acá está la importancia de la política, la importancia del movimiento social, que es el segundo punto que yo planteo acá. Acumulación de la sociedad civil. Lo dejé tal cual la presentación, porque acá en Uruguay decir que el sindicato de sociedad civil es más, pero no es sociedad civil en términos teóricos, es no Estado, es autonomía del Estado. Y ahí pongo PIT-CNT-FUS, Sindicato Médico en Uruguay,
soy médico y lo ha hecho menos, pero jugó un papel fundamental, convenciones médicas nacionales. Todas estas cosas estaban, podía haber traído las resoluciones de la FUS, pero en realidad el Congreso del Frente Amplio también tomó la comisión de programa que integraban algunos de los docentes de este curso, Pablo Anzalone, Álvaro Vaz, Fico Gomenzoro, Sandra Menotti, una cantidad de compañeros, Leda, que han formado parte de este proceso para llegar a la reforma del sistema de salud. Después hubo un apoyo presidencial y del gabinete de gobierno. Sin un apoyo presidencial hubiera sido difícil que la reforma de salud tuviera el peso que tuvo. Se trabajó en el Consejo Consultivo para los Cambios en Salud y la participación social directa en la reforma de la FUS y el SMU. Allá recuerdo en el Salón de Actos del piso 1 del Ministerio de Salud Pública en el 2006, 2007, los gritos del Fogata exigiendo que la reforma fuera, y los que teníamos responsabilidad de gobierno en ese momento teníamos que caminar por ese lado, pero eso hay que contarlo. O sea, una reforma pasa también porque vos habilitás un espacio de participación social para discutir la reforma de salud. Y hubo recursos fiscales adicionales para que la reforma pudiera ser, que no fueron ni tantos ni tan pocos, pero que tuvieron que estar, porque ninguna reforma se produce sin plata. Hay que poner más plata para el sistema para que el sistema esté presente. Y después hubo mayorías parlamentarias que garantizaron las bases legales de estas transformaciones. Entonces, me detuve mucho antes de hablar de las leyes para entender que no hay milagros, que las leyes están en un contexto político, institucional, que hace posible que las leyes pasen. Bueno, fue un proceso gradual y secuencial, fue una construcción colectiva, fue una concreción de un largo proceso de demandas y proyectos sociales, ya lo dijimos de alguna manera. Y acá decimos que la reforma tomó lo que había para mejorarlo, lo mejorable que había para mejorarlo, y que la reforma no se produce en un dique seco. Nadie que quiera reformar. En el Congreso del 2003 había compañeras y compañeros que decían que había que hacer un sistema como el inglés, nos lo llamaban así, un Servicio Nacional de Salud desde cero. No dejar las mutualistas, que todo lo hiciera el Estado. Es una idea que yo la puedo suscribir. ¿Dónde le escribo la carta a los Reyes Magos? Está bien, está bárbaro. Pero el sistema de salud hay que reformarlo con lo que está. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué nos hubiera dicho los trabajadores de salud si hubiéramos dicho no hay más mutualistas, ahora todos son trabajadores del Estado? ¿Cómo hacía? El colapso que se armaba había que transformar con lo que había, reconduciendo lo que había. Esa fue la opción que tomamos. Las otras se pueden tomar y yo respeto esas opiniones. Pero teníamos que, porque la salud no se la puede llevar, no es un barco que uno lo puede llevar al dique seco, lo dejo al barco parado acá, mientras tanto no sé cómo la gente se atiende, lo arreglo todo, lo hago nuevo y después lo vuelvo a navegar. La salud había que transformarla moviendo el timón de lo que había, fortaleciendo lo que estaba hecho polvo, por ejemplo, base, mejorando las exigencias para las mutualistas, lo hicimos más o menos, pero había que transformar con lo que había. Entonces, la reforma no se da poniendo el barco, porque el barco funciona, y ustedes bien que lo saben, porque laburan todos los días ahí, 365 días del año, 24 horas. Entonces, transformar un sistema complejo como es el sistema de salud, no se puede hacer diciendo de cero. Hay que transformar tomando lo que hay, lo positivo de lo que hay, porque las mutualistas son una idea de seguridad social que si uno la toma en el origen, cuando mi abuelo gallego vino y puso un boliche, y mi abuelo no llegó a estar bajo el sistema, seguramente estaba por cuota única, porque no era tan viejo, pero en el año 1853, cuando se fundó la Española, había un modelo hasta de progresividad en el financiamiento. Las mutuales, el patrón de la panadería pagaba como patrón, y el peón de la panadería, peón explotado, yo no digo que no existía la explotación, pagaba de acuerdo a lo que ganaba como peón a el financiamiento de la Asociación Española de Socorros Mutuos.
había un modelo de seguridad social de aporte de acuerdo a lo que ganaba cada quien. Están en los anales de la historia. Pero después los que vinimos descendiendo de los barcos a construir, como decía Galeano, a construir esta cuestión, esta historia de país, en el mutualismo, mantuvieron una cuota que era injusta porque era igual para todos, pero que tenía un modelo de prepago que era mejor que otros modelos de financiamiento. Nosotros me acuerdo que decíamos, con la FUYO, me acuerdo que tuve algunas reuniones, poníamos siempre un ejemplo. Un trabajador que ganaba 10.000 pesos, para él la cuota mutual era el 40% de su salario, que ganaba 8.000, X, la cifra que quieran poner. Y una persona que ganaba 100.000, la cuota mutual le suponía el 0,3%. Esa inequidad en el aporte. Porque la cuota era igual, parecía que era igualitaria, pero no era igual, porque había unos que eran más iguales que otros. Había gente que tenía que pagar un porcentaje muy chico de su salario y otra que pagaba mucho. Por eso es que la cuota mutual no es la mejor manera para la SAGU. La mejor manera es el FONASA hoy. Pago un porcentaje de mi salario a un fondo general que financia todo. Y paga más el que tiene más y menos el que tiene menos. Y acá una idea de este hombre, de un salubrista inglés, Broderson, que dice que los sistemas de salud tienen que ser resultados de la tradición, los hechos históricos, del momento histórico. No hay modelos preestablecidos de sistema de salud. El sistema de salud ante la reforma estaba fragmentado, con programas que no caían adentro del sistema de salud. Bueno, no lo cuento esto lo conocen. Y fuimos a un modelo que trataba de superar la segmentación del sistema y que trataba de superar la fragmentación del sistema. Unos minutos para definir qué es cada cosa. Segmentación es hacer que el sistema tenga distintos prestadores para distintas formas de pagar y distintas formas de financiar el sistema. Los pobres se atienden en una salud pobre para pobres, en ACE, y los que pueden pagar se atienden en el sistema mutual. Hoy el sistema de salud ha avanzado sobre eso bastante. Todavía hay mucha gente que si no está en el sistema formal está en ACE, pero con una ACE mejorada en los recursos que le llegan. Todavía está el tema de cómo seguir avanzando en la integralidad del sistema. Y después una enorme fragmentación. El sistema no estaba complementado. La fragmentación la hemos superado bastante menos. Se ha superado en parte la segmentación del sistema porque se creó un financiamiento común, pero no se ha superado la segmentación porque todavía el sistema es un Frankenstein que está muy desestructurado. Bueno, los componentes de la reforma fueron cambiar el modelo de atención, el modelo de gestión y el modelo de financiamiento y crear un sistema nacional integrado de salud financiado por un Fondo Nacional de Salud. Y vamos entonces a las leyes de la reforma. La voluntad política expresada en el presupuesto quinquenal en 2 artículos. Fue muy importante este tema, porque uno cuando quiere transformar el sistema tiene que poner la pata en la puerta antes que se cierre. Y en la ley de presupuesto, que es donde se juega la hoja de ruta de un gobierno, hay 2 artículos que dicen que Uruguay va a crear un sistema nacional integrado de salud y que se va a financiar por un fondo que va a financiar rentas generales, los trabajadores y los usuarios del sistema de salud. Y fue muy importante haber puesto eso en la ley presupuestal, porque aseguró ya en el presupuesto quinquenal la reforma. Ni siquiera traje los artículos porque son repetición genérica de lo que después tienen las leyes. Después, antes de que tuviéramos una ley integral del sistema, nos apuramos a crear una ley del Fondo Nacional de Salud. El fondo existe antes que el SNIS. ¿Por qué? Porque era necesario, ya vamos a ver cuando hablemos de esa ley, tener constituido el fondo. Después se crea una ley de descentralización de ACE. También voy a contar por qué y para qué una ley de descentralización de ACE. La propia ley de creación del sistema, que es la ley marco, la ley paraguas, que tiene muchas insuficiencias, entre otras que no tuvo la explicitación del lugar del hospital de clínica, por ejemplo, y otras que yo le señalo siendo autor intelectual de la ley. De nuevo, referencia que hago para no sacarme las pasas del lazo y no para decir, hice una ley que la veo y la puedo criticar con total éxito. Más adelante se creó una ley que yo le doy mucha importancia y que la traigo a la discusión de ustedes como
trabajadores de salud, es la ley de derechos y obligaciones de los pacientes y los usuarios. Una ley que promovió el ex senador Alberto Cid, que es una ley interesante y que complementa los derechos de los usuarios y pacientes del sistema de salud, y que hay algunas preguntas, la pregunta 3, 4, 5, 6 y 7 son referidas a este tema. Van a recibir cada una hojita cada uno con las preguntas y van a trabajar en grupo. Y después está la ley 18.731, que es del 2011, que es la ley por la cual se extiende la cobertura del sistema de salud y se establece una devolución al sistema, a la devolución FONASA, en el año 2011, sobre el cual hablaremos cuando toque hablar de esta ley muy brevemente. Vamos a las leyes. La que crea el FONASA es una ley de ampliación de la seguridad social. ¿Por qué? En primer lugar, porque permite que los trabajadores públicos, que hasta ese momento no estaban cubiertos por DICE, puedan ser cubiertos por la nueva DICE, que es el FONASA. Uno se olvida, pero antes el trabajador público podía tener un convenio, pero no podía estar en el sistema. Entonces, lo que se hizo fue, en primer lugar, meter a todos los públicos en el FONASA. En segundo lugar, se permitió que la gente estuviera en DICE y pudiera elegir ACE. Entonces, ¿qué hacía? Que la seguridad social no era un coto cerrado del sistema mutual. La gente podía optar por una ACE que apostábamos y apostamos a mejorarla, a estar cubierta en los prestadores públicos y privados. En segundo lugar, ya introduce la ley 18.131 el pago por edad y sexo y las metas prestacionales. O sea que ya en esa ley del FONASA se establece cosas sustantivas del financiamiento. Por eso que esta ley es, desde mi punto de vista, tan importante. Y el complemento por metas que acabo de mencionar. Entonces, esto es, en gran resumen, una ley de 20 páginas sobre el FONASA, que es la llamada ley FONASA, que es una ley que pasó sin pena ni gloria, porque está de alguna manera recogida en la ley 18.211, que es la ley marco. Pero antes se separó las funciones de provisión de las funciones de prestación a través de la ley de descentralización de ACE. ¿Para qué se hizo esto? Primero, para darle participación social a los trabajadores y a los usuarios en la conducción de ACE, pero sobre todo para hacer que ACE pudiera ser dentro del sistema un prestador, no igual, porque es un prestador privilegiado por ser un prestador público, pero un prestador que no dependiera del Ministerio de Salud Pública, sino que dependiera de un servicio descentralizado que pueda ser considerado como una empresa pública estatal de prestación de salud, y que ACE estuviera regulado y controlado por el Ministerio de Salud Pública sin que fuera juez y parte. Es la ley que separa, antes estaban hasta en el mismo edificio, o sea, la provisión de los pobres para una prestación pobre la daba el Ministerio de Salud, el mismo que tenía que controlar a los prestadores privados. Entonces la gente le decía, ¿usted qué me viene a decir? A mí mutualista que haga tal cosa, si usted tiene una ACE que tiene la quinta parte de los recursos que yo tengo, que no atiende a la gente, que tiene estas demoras, que tiene... Entonces, la mejor manera, las cosas claras, fue separar ACE del Ministerio de Salud. Se define en esta ley cómo administrar el tema. Después viene la ley marco del sistema de salud. Hay algunas preguntas en el ejercicio sobre esta ley, pero hay un primer capítulo de disposiciones generales que establece que es el derecho a la salud de la protección social que tienen todos los habitantes residentes, y que establece las cosas de las que hablé toda la primera parte de la mañana, que son disposiciones de orden público y de interés social. Ahí se mete dentro de la ley
ese carácter de derecho social. De alguna manera se contradice, las leyes no deberían contradecir la Constitución, pero se fortalece los elementos de la salud como derecho social en estas disposiciones de carácter general. Se le mantienen competencias de rectoría al SNIS, se define que la ley, por disposiciones generales, que tiene que haber una articulación entre los públicos y los privados, que están los privados que determina el artículo 265 de la ley presupuestal, y después aparecen principios generales y rectores del sistema, objetivos programáticos muy importantes que ustedes van a ver en la ley, que están allí en la ley, competencias explícitas del MSP sobre el sistema y algunos artículos muy generales, a mi gusto muy generales, que deberían haber sido más amplios, pero la gran preocupación nuestra era el financiamiento del sistema, los capítulos posteriores, porque había que asegurar cómo entraba la gente al financiamiento, sobre tecnología, sobre medicamentos, cada uno de estos son artículos, sobre recursos humanos, muy genérico el artículo de recursos humanos, sobre la integración de Uruguay, de la salud de Uruguay, del sistema de salud al Mercosur. Esto es muy general, por eso son artículos programáticos. El foco de la reforma no era medicamentos, tecnología, que es un tema muy importante, sino que el foco era lo que venía después. Cómo cambiar el modelo de atención y cómo cambiar el modelo de financiamiento, que son los capítulos que voy a comentar ahora. Quiero dejar constancia, por eso no puse que tenía adentro, porque es muy insuficiente lo que la reforma del sistema de salud hace y la ley, y lo que hasta hoy se ha escrito sobre medicamentos, tecnología, competencia del ministerio. Principio rector está bien, están los que tienen que estar, están lo que el Congreso de Frente Amplio definía, universalidad, etcétera, etcétera, que son muy importantes, pero que son eso, principios rectores. De todas las constituciones y todas las leyes de salud de América Latina tienen los principios rectores y después no dan nada. Yo voy a Paraguay para que se cree un Fondo Nacional de Recursos Sociales de Salud que no se ha implementado todavía. Se dice que la salud es un derecho humano esencial que tiene que abarcar a todos los habitantes del país, y si una persona tiene una insuficiencia renal crónica, crítica, no accede a diálisis. Y en América Latina no accede a diálisis el 90%, 95% de la población de América Latina, de los 500 millones de habitantes que tiene América Latina. En Uruguay, con 3.000 diálisis realizados por año, accede toda la población. Lo tenemos como parte del paisaje, como parte de esto está como llueve. A nadie se le ocurriría que no hubiera acceso a diálisis. Sin embargo, en América Latina el 90% de la población no accede. Tomo un ejemplo para no tomar las decenas, centenares de ejemplos de cobertura universal que tiene el sistema de salud uruguayo. Después está el artículo 2, que es muy importante porque si bien está más desarrollado, y los médicos que trabajamos en la reforma tratamos de poner lo más posible, todavía no se ha cumplido a plenitud lo que esa ley establece como obligación. Que lo que establece como obligación es que tiene que haber una integración absolutamente de la red asistencial. Primero, algunas cuestiones respecto al tema de quién integra, no es la integración asistencial este título, sino que es cómo se integran, quiénes integran el sistema de salud. Yo mismo me confundí. Eso viene acá en la red asistencial, lo que quería hablar ahora. Pero en este capítulo 2, lo que viene, quiénes son los que deben integrar el sistema de salud y quiénes no lo integran. Y acá hay un error, porque nosotros hemos visto después que el sistema de salud lo integran todas las instituciones que prestan salud, aunque no lo hagan de manera integral. El que es integrado o no por el sistema de salud es el seguro. Y acá hay una cierta confusión en la ley, que habría que corregir, en el sentido de que prácticamente deja asimilado seguro a sistema, sobre todo algunos artículos. Y en realidad
un prestador de salud parcial, un prestador de salud de imagenología, es parte del sistema. Lo que pasa es que tiene que contratar con un prestador integral, que es el que sí integra el seguro, como es ACE, como son las 49 mutualistas que entre Montevideo Interior integran el SNIS. Acá en este tema de la integración se define también criterios sobre la publicidad que no se han cumplido plenamente, se establece el papel de los seguros integrales, o sea, aquellos que no integran el FONASA, pero que tienen que aportar al financiamiento. Nos estamos refiriendo a todas las 5 instituciones que son seguros de salud puro, MPRE, Blue Cross Blue Shield, etcétera, etcétera, no integran el FONASA. Después se define con mucha claridad cómo se integra la Junta Nacional de Salud, ustedes lo saben. Se define la existencia de consejos asesores honorarios departamentales y locales, y también la creación de consejos asesores honorarios por servicio de salud, con competencias específicas y con carácter no vinculante, o sea que son asesores. Voy a detenerme en el final de esta presentación en el papel de los consejos por servicio de salud, porque ustedes, como militantes de la FUS, están en instituciones que tienen consejos asesores y hay que ver qué es lo que dice la norma, el decreto reglamentario de la ley 18.211 respecto a este tema que está en este lugar. Y respecto de la red asistencial, se habla de que tiene que haber redes integradas con definiciones para cada nivel de atención. Los miembros de la red podrán contratar entre sí y con terceros prestaciones incluidas en los programas integrales. O sea, nadie puede decir, yo este programa no lo puedo integrar porque no tengo esto. Señor, si no lo tiene, pídaselo a la institución que está al lado suyo, pídaselo a otra institución y dé la prestación integral. No es argumento no tener algún servicio. De hecho, hay instituciones que no tienen ni siquiera el recurso cama, que lo contratan. Hay una institución muy grande de Montevideo que ha crecido, que es COSEM, que no tiene recurso cama propio, que contrata el recurso cama. Si no me equivoco, en el Sanatorio Americano, etcétera. Lo mismo pasa con Universal, que contrata el recurso cama. O sea, la ley prevé que uno se comprometa a dar una prestación integral y que los recursos, aún los más esenciales, los puede contratar, en la medida que garantice la prestación integral. Ustedes van a llenar el muro, que no es de los lamentos, sino de la realidad, una cantidad de cosas que pasan a partir del cumplimiento. Las leyes son una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Se cumplen o no se cumplen? La Constitución uruguaya dice que la vivienda es un derecho universal. Todos los que pagan alquiler saben de que ese derecho no está garantizado de manera universal. Después, en cobertura, se pide que haya programas integrales de prestaciones por parte de la ley, programas que tienen que ser aprobados por el Ministerio de Salud Pública, que deben ofrecerse a los usuarios con recursos propios o por terceros, o sea que para lograr estos programas integrales hay que contratarlos, y dice cosas muy importantes la ley, que es lo que hace que después pudimos hacer el PIAS, el Plan de Atención Integral a la Salud, que las prestaciones incluidas en el SNIS como obligatorias y universales tienen que definirse taxativamente, palabra del derecho, que quiere decir explícitamente, claramente. Tienen que ser la lista del almacenero, con todos los elementos que tiene que tener. Por eso que el PIAS tiene 4.000 renglones. Pueden ir a la página web del Ministerio y ver, Programa de Atención Integral a la Salud, tiene 4.000 renglones lo que tiene que dar un integrante del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y si no se da, se está incumpliendo con la obligación taxativa, que eso es lo que tiene la palabra, lo que valen las palabras de la ley. Tiene que ser descritas en términos de sus componentes, o sea, tiene que estar claramente descrito. No puede decir, voy a dar diálisis y no decir qué es la diálisis. Sigo con el ejemplo de la diálisis, que además lo cubre el fondo, pero tiene que decir la atención de pacientes con, por ejemplo,
fibrosis quística, para tomar otro de alto costo. Tiene que establecer un protocolo donde está establecido protocolo del Fondo Nacional de Recursos sobre atención de una patología de altísimo costo, pero también tiene que establecer muy claro cómo tratar el programa de enfermedades crónicas, cómo tratar la hipertensión arterial, cómo dar los medicamentos para el tratamiento de la presión arterial, cómo manejar el programa preventivo. Todo eso tiene que estar claramente establecido en los programas integrales de salud. La vida es más rica que lo que dicen las leyes, pero hay que trabajar para que la vida dé cuenta de lo que las leyes dicen. Y las normas que ejecutan las leyes, el PIAS es una ordenanza ministerial, no es una ley, pero es una ordenanza ministerial basada en un principio de la ley, en un artículo de la ley 18.211. Por esto que es muy importante que ustedes en un curso de formación sindical hablen de la ley, porque todos los días están conviviendo con lo que se cumple y no se cumple de una ley. No es la función de ustedes hacer que se cumplan, pero sí la función de ustedes trabajar, la función directa, pero sí denunciar, trabajar en el sindicato y garantizar el derecho a la salud. El tema usuarios está claramente tratado en la ley específica de usuarios, derechos y obligaciones, que está largamente tratado en las preguntas del ejercicio. Por lo tanto, como ustedes van a leer las preguntas del ejercicio, algunas de las preguntas del ejercicio, y todos van a tener todas las preguntas, bueno, me quedo con la tranquilidad de que sobre esto de las leyes van a tener los insumos más importantes desde mi modesto punto de vista para poder conocer y trabajar como sindicalista con el marco institucional del Sistema Nacional Integrado de la Salud. Y después la ley establece cómo hacer el financiamiento, que ustedes ya esto lo conocen básicamente. El costo de rentas generales, cuando hicimos la ley, porque tuvimos que llevarlo al Parlamento, esto lo traje como una curiosidad histórica. Esto fue, porque tiene hasta el estilo de comunicar de mi querido hermano y amigo Daniel Olesker, con ese más o menos 280 millones de pesos, más o menos 2.026 millones de pesos, que llevamos al Parlamento para decir cuánto costaba en aquel momento, eran otros dólares, la primera etapa de la reforma, que era incorporar a todos los niños, incorporar a los trabajadores públicos, exonerar del aporte adicional a los salarios menores de 2 bases prestacionales contributivas, todo lo que tenían las primeras etapas de la reforma. Y esto que lo llamó el Parlamento eran 52 millones de dólares. Entonces yo cuando estaba preparando esta presentación, ayer o anteayer, dije, 52 millones de dólares, se habla de los millones de dólares con tanta... O sea, hacer los avances que se llevan al Estado le costó 52 millones. O sea, si uno lo mira con que los honorarios de un juicio internacional son 7 millones de dólares, tampoco es tanto, ¿verdad? Y acá está, las cifras, el canto, fue lo que costó y costó eso porque había ahorros, porque al hacer un financiamiento solidario te entraba plata. O sea, entrar algunos no costaba tanto porque el que ganaba más pagaba el ingreso de sus niños y el de tus niños. Y entonces esto es lo que tiene un aporte solidario. Seguro Nacional de Salud, viene la ley esta nueva. La ley esta nueva tiene algunos elementos interesantes que son el ingresar jubilados y pensionistas en un cronograma progresivo de ingresos. Ahí está por edad, primero entraron los 74, después los de 70, después los 65, después los 60, ahora entraron todos. Pero tuvo una cosa complicada que fue que incorporó, y para mí para siempre, lo digo desde ya, porque cuando uno lo incorpora en una ley no hay manera de sacarlo, y lo digo como opinión política o político-técnica, si vos reconocés que tenés una devolución
en un aporte, reconoces el carácter tributario de ese aporte, y cuando uno reconoce un aporte, una devolución tributaria, no la puede hacer volver para atrás. Pero en el año 2011 se incorporó la devolución FONASA, que le sacó 60 millones de dólares, más que lo que había costado la primera etapa, al sistema de salud. Y yo creo que esa devolución FONASA, que a veces se dice hay que sacarla y vamos y venimos, no tiene condiciones de ser sacada porque caería. La podría sacar políticamente, pero un recurso de constitucionalidad diría que hay que volver a devolverlo. Esa es una opinión político-técnico mía, estando totalmente en contra de haber devuelto FONASA. Porque capaz que un día lo imponían constitucionalmente, pero no lo imponía una ley. Esta es una discusión ya más política de asamblea de la FUS, pero que me parecía importante colocarlo, que la ley 18.731 trajo de la mano, junto con la incorporación de los jubilados y pensionistas, la devolución FONASA. Y trajo otra cosa buena, que fue un poco la que se canjeó por el punto anterior, que fue obligar a los seguros convencionales y a las cajas de auxilio a integrarse en el FONASA. Porque es una cosa importante en términos de seguir universalizando la cosa. Pero todavía no pudimos integrar en el sistema de salud, hay que ver si conviene o no, y cuándo y cómo, ni a los militares, ni a los policías, ni a los trabajadores municipales. Y acá vuelvo a lo que dije hoy, cómo a veces intereses sindicales pueden ir en contra del interés colectivo, ni a los trabajadores municipales, que no se los integra, porque hay trabajadores que quieren tener un seguro para ellos, lo digo con todas las letras, los trabajadores municipales agrupados en ADION, y no poner en la bolsa general del financiamiento de todos los ciudadanos. Entonces los sindicatos trabajan por el interés general y algunas veces trabajan por el interés particular. Los sindicatos que a mí me gustan, los que yo defiendo, son los que trabajan por el interés general defendiendo el interés particular, porque eso no es contradictorio, pero que nunca van contra el interés general. Cuando un sindicato va contra el interés general, cambia de nombre, desde mi punto de vista, y pasa a ser una corporación, como son las empresariales, defienden intereses particulares. Bueno, ese es el debate ideológico, político, donde me saco totalmente el saco de consultor internacional, del cual trabajo y vivo, pero sobre el cual tengo opinión. Participación social en el marco normativo institucional. Se creó el Consejo Nacional Consultivo para el Cambio de Salud. Se creó una comisión de seguimiento del FONASA en su momento. Se integró al directorio de ACE trabajadores y usuarios. En la Junta Nacional de Salud están los trabajadores y usuarios. Se crearon consejos consultivos y asesores en las empresas con participación de usuarios y trabajadores. La ley de usuarios y de derechos y obligaciones de usuarios en la Comisión de Bioética, no sé cuántos de ustedes lo integran, tiene previsto integrarse por trabajadores y usuarios. Y los consejos consultivos y asesores tienen previsto apoyar campañas de promoción y prevención de las instituciones, expedirse sobre asuntos que someta a consideración el prestador, o sea, la institución, esto es obvio, expedirse sobre, evaluar el desarrollo de instituciones en programas de atención integral, lo que hablamos hoy, hay programas de atención integral que se pueden evaluar, ¿lo cumple o no lo cumple? El programa de hipertensión, ¿lo está haciendo atención? ¿Cómo lo hace? ¿Qué hacen los médicos generales con la hipertensión? ¿Se hace eso en los consejos consultivos hoy? Velar por la calidad de los servicios, lo puede hacer de acuerdo al decreto. Evaluar las reclamaciones de los usuarios, ir y meterse en la cajita esa que tiene que existir y ver qué denuncias hacen los usuarios. Ahora, claro, si el que integra la comisión solo mira el salario, y cree que la comisión es una comisión de salario. No, para eso está las bipartitas. Las comisiones asesoras no son bipartitas. Son comisiones donde el punto de vista del trabajador es para velar por el interés general de los usuarios del sistema de salud. Fortalecer el compromiso de usuarios y de los trabajadores con la gestión del prestador, o sea, acciones que permitan que yo sea actor en cómo la institución va. Y finalmente, tomar conocimiento del balance económico y financiero
y de la memoria de identidad. O sea, está en el decreto reglamentario conocer cómo le va a la empresa. Yo sé que esto ha sido fuente de más de un problema cuando se ha pedido en las instituciones. Pero esto es ley en la medida en que la ley 18.211 lo que hizo fue incorporar estos consejos consultivos y asesores, que no son decisores, pero que tienen capacidad y potencial para velar por el funcionamiento del sistema de salud. Como terminé la otra vez, se han hecho reformas para que pase lo imposible. Somos de los que pensamos que lo imposible solo tarda un poco más. Y no sé si lo conté la otra vez, lo cuento ahora, porque uno tiene que tratar de ayornarse a las épocas que le toca vivir. Esta definición la encontré trabajando en la Escuela de Salud Pública de Granada, un lugar hermoso en España, ¿no? Donde me encontré, yo llegué un 14 de mayo a Granada a trabajar en la Escuela de Salud Pública, a dar un curso sobre sistemas de salud. Y en ese momento estaba toda pintada Granada, es una ciudad universitaria, mayoritariamente universitaria, por grafitis, por consignas, por pintadas le llamamos nosotros. ¿Y qué estaban haciendo en ese momento en Granada? El movimiento de indignados, que después dio lugar a lo que hoy es la opción de izquierda en España, que es Podemos, y pintaban estas cosas en las paredes. O sea que estamos en un mundo donde el sistema de salud se lo quiere recortar, pero también hay gente que piensa que está bueno trabajar por lo imposible. Vieja consigna de cuando yo era chico, del Mayo francés, que lo imposible solo tarda un poco más y que hay que trabajar con este horizonte. Gracias, ahí tiene.